ponerse de pie en esta linda mañana en preparación al mensaje. Y los invito a ver en el último capítulo del Evangelio de Juan, capítulo 21, del Evangelio según San Juan, y vamos a dar lecturas del verso 15 al verso número 17 para introducirnos al mensaje de esta mañana. Amén. Esperamos la indicación. Amén. Amén. Así dice la palabra del Señor. Cuando hubieran comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: Sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: Sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Amén. Bendito Padre Celestial, esta linda mañana nuevamente estamos delante de su linda y bella palabra. Padre Santo, que su Espíritu Santo nos guíe, nos instruya, nos ayude a compartir, Señor, este mensaje para cada uno de los que pudieron llegar, Señor, a este lugar. Pedimos, Padre, que no salgan de aquí sin que usted toque su vida y salgan de este lugar bendecidos. Amén. Padre Celestial, prepáranos para su palabra en esta mañana. Gracias por las alabanzas, la enseñanza. Gracias por los diezmos, las ofrendas. Gracias por la presencia de cada uno de mis hermanos. Y muchas gracias por su palabra. Seguimos orando y pidiendo, Señor, por la recuperación total de nuestra hermana Francisca. Pedimos por restauración, Señor, sobre ese incidente que pudo pasar. Esté con ella. También le pedimos por misericordia por nuestra hermana Rafaela Zárate. Bendito Dios, seguimos pidiendo por nuestra hermana Magda Vega. Siga obrando en la vida de ella. Pedimos, Padre, en esta mañana que usted se quede con nosotros. Agradecido estamos, Señor, por su bendita palabra. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento. Esta mañana, mis hermanos, quiero hablar sobre un tema que lleva por nombre: cuando Dios da una segunda oportunidad. Este, mis hermanos, será el tema a seguir en esta mañana. Y como punto inicial debo decir que durante el ministerio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, encontramos junto a Él a 12 discípulos, a 12 apóstoles que caminaban con Él, comían con Él, que andaban con Él. Todos y cada uno de ellos tenían características muy únicas. Tenían características muy importantes. Pero había uno de sus discípulos que era pero muy especial, que podría ser considerado como el líder de los 12 apóstoles, de acuerdo a lo que registran los evangelios. Y estoy hablando de un hombre llamado Pedro.
Su historia, mis hermanos, definitivamente nos enseñará que cuando pensamos que somos indignos, el Señor siempre nos dará una segunda oportunidad. Amén. El propósito principal de este mensaje es poderles presentar a cada uno de ustedes que no hay motivo para creer que la salvación está alejada de su vida, o tal vez que ya no hay nada más que hacer. Debo decirle que por más que usted se haya alejado de Dios, Él estará más cerca de usted de lo que usted mismo se imagina. Y es precisamente en la vida de Pedro que se deja ver la misericordia y el amor y la bondad de Dios que ha derramado al ser humano de una manera maravillosa. Pero, mis hermanos, Dios nunca descartará de sus planes ni a usted ni a mí. Él siempre nos tiene en medio de su plan, de su propósito. Cuando nuestro Dios da una segunda oportunidad, hermanos, en verdad les digo, hay que aprovecharla. Amén. Hay que aprovecharla. Ahora, comencemos a analizar ese encuentro íntimo, ese encuentro muy especial entre Jesús y Pedro, Simón, hijo de Jonás. Y este relato, esta conversación que hemos leído en esta mañana, se da mientras Pedro intenta, mis amados, recuperarse de uno de los mayores errores y fracasos espirituales que había hecho en toda su vida. Y para entrar al corazón de este mensaje, quiero antes mencionarles, establecer el contexto antes de ese encuentro en la comida entre Pedro y el mismo Señor. Hermanos, nosotros sabemos que Pedro terminó su tiempo con Jesús antes de ser crucificado en una tremenda decepción. Pues después de haberle declarado él que estaría con Jesús hasta la muerte, podemos ver que fue totalmente una mentira. Y Pedro es característica de alguien, puede ser usted, puedo ser yo, de alguien que siempre le dice a Dios lo que quiere hacer para él, pero es una mentira. Mas sin embargo, hermanos, el Señor que conoce todo sabía lo que había en el corazón de Pedro cuando éste mencionó eso. Y le dice así, según la escritura: ay, Pedrito, antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. ¿Se acuerdan ustedes? Entonces, poco a poco nos vamos a ir acomodando para entender la conversación de esta mañana. En Lucas capítulo 22, hermano, en el Evangelio de Lucas capítulo 22, versículos 33 y 34, la Biblia dice así: y le dijo, Señor, miren lo que dijo Simón, hijo de Jonás, al Señor, a Jesucristo. Y le dijo, Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Esto lo mencionó Pedro. Y le dijo el Señor a Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Hermanos, aquí según Pedro, dijo que iría con Jesús incluso hasta la muerte. Pero horas más tarde le negó a Jesús públicamente. No lo negó una vez, no lo negó 2 veces. La Biblia dice que lo hizo 3 veces, tal como el Señor lo mencionó. ¿Estamos de acuerdo con eso? Vean más adelante en el capítulo mismo 22,
versículo 54 en adelante. Leamos la historia para buscar el contexto. Dice así: y prendiéndole le llevaron y le condujeron a casa de Simón, del sumo sacerdote, y Pedro le seguía de lejos. Estamos hablando en el arresto de Jesús. Y Pedro le seguía de lejos. Y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor. Y Pedro se sentó también entre ellos. Pero una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él y le dijo: también este estaba con él. Pero Pedro lo negó, diciendo: mujer, no lo conozco. Un poco después, viéndole otro, dijo: tú también eres de ellos. Y Pedro dijo: hombre, no lo soy. Como una hora después, otro afirmaba diciendo: verdaderamente también este estaba con él, porque es Galileo. Y Pedro nuevamente dijo: hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Entonces, vuelto el Señor, miren, en ese momento, cuando cantó el gallo, el Señor voltea hacia Pedro y le dice esto. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y el verso clave es el verso 62, y dice así: y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Hermanos, así quedó el corazón de Pedro en ese momento. Después de haber negado a Jesús, después de haberlo negado que lo conocía, su corazón quedó quebrado, su corazón quedó avergonzado, quedó destrozado. Después de esto, mis hermanos, él se sentía infiel, él se sentía indigno, con quien le había mostrado muchas cosas y dado muchas promesas. Sin duda, su corazón se sentía fatal. Así es como Pedro terminó su tiempo con el Señor antes que Jesús fuera crucificado. Ahora, las cosas que pasarán son después de ser crucificado. Aquí, ya el Señor había sido colocado en una tumba. Ya el Señor ya había resucitado de los muertos. Y después de haber resucitado, Jesús se apareció a los discípulos en 2 ocasiones diferentes. Hasta este entonces ya les había mostrado las cicatrices en sus manos. Jesús ya les había enseñado la herida en su costado. Sin embargo, Jesús no se quedó con sus discípulos. Ahora, cuando llegamos al capítulo 21 y el Señor aparece por tercera vez a los discípulos, y otra vez, en esa ocasión, estaba allí Pedro junto al mar de Galilea con otros de sus discípulos, recordando lo que hacía antes, regresando a su vida pasada. La Biblia dice que Pedro decidió ir a pescar y con él los otros discípulos. Los invito a ver ahora capítulo 21 y vamos llegando al mensaje de esta mañana. Juan capítulo 21 versículo número 1 en adelante. Era del 3, pero vamos a leer todo el capítulo 21. Dice: después de esto, dice, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias. Y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, ahí estaba Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 de sus discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo, Pedro. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Nada. Hermanos, según este relato, pasaron las horas hasta el amanecer y no agarraron absolutamente nada. Vean el verso 4.
Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron: no. Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces ellos la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: es el Señor. Simón Pedro, es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra, sino como 200 codos. Al descender a tierra vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Jesús les dijo: traer de los peces que acabas de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces, 153, y aún siendo tanto la red no se rompió. Les dijo Jesús: venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Hermanos, según este relato, pasaron las horas hasta el amanecer y ellos no atraparon nada. En ese momento, en medio del cansancio, en medio de la frustración, aparece Jesús en la playa. Y aparece cuestionando, haciendo una pregunta, y les dice: ¿qué tienen para comer? ¿Tienen algo para comer? Ellos le respondieron: no tenemos nada, no hemos pescado nada. Y Jesús les dice: echen la red nuevamente. Y ellos lo hicieron. Para sorpresa de ellos, mis hermanos, no podían sacar la red por la gran cantidad de peces. Fue allí donde Juan el apóstol, el amado, el que amaba al Señor, lo reconoce y le dice a Pedro: Pedro, ese es el Señor. Pedro, ese es el Señor. Otra vez está aquí. Él es el Señor. Pedro no cuestionó a Juan. Pedro no le preguntó a Juan. Pedro no dudó. La Biblia dice que cuando él escuchó que era el Señor, se tiró de la barca, salir nadando para encontrarse con su Señor. Qué linda historia, ¿no? Se fue nadando para encontrarse con el Señor. Fue allí, hermano, cuando esta reacción de Pedro parece ser que es sorprendente. La Biblia dice que se lanza de la barca para encontrarse con su maestro, con su Señor, con aquel a quien había negado. Allí él estaba nuevamente. Era el momento para Pedro para hablar con su maestro, para pedirle perdón, para pedirle disculpas. Era el momento para Pedro para decirle: Señor, la regué. ¿Estamos de acuerdo con eso? Porque acordémonos que estaba destrozado el corazón de Pedro. Estaba destrozado. La Biblia dice, hermano, que ellos escucharon una voz que le preguntó: ¿tienen algo de comer? ¿Tienen algo de comer? Y dijeron: no, echen la red. Allí fue Juan cuando entendió que era Jesús. Y le dijo a Pedro: Él es Jesús. Ahora, hermano, cuando se reúnen con él, ya el Señor tenía un gran desayuno para ellos, que era al amanecer, ¿se acuerdan? Amén. Ya tenía un gran desayuno para ellos. La Biblia dice que allá había brasas listas,
con un pescado y un pan delicioso y los invitó a comer. Qué lindo es el Señor, hermano. O sea que aparte de carpintero, era un gran chef. ¿Estamos de acuerdo, hermano? Era un gran chef. Qué lindo es el Señor. Hermanos, después de haber comido, después de haber desayunado, llegó el momento en que había que arreglar cuentas. Llegó el momento en que todo tenía que ponerse en su lugar, poner las cartas sobre la mesa. Era el tiempo para que Pedro pudiese expresar al Señor que la había regado, que había metido la pata, que no era quien merecía ser digno del Señor. Era el momento para que Pedro reconociera su error. A veces no entendemos, hermano. Pasamos ese momento por desapercibido y seguimos cometiendo errores. Pedro estaba en ese momento de esa manera. Ahora, después de llegar, de haber comido, llegó el momento perfecto. Puedo imaginarme a Pedro mientras ellos desayunaban con tanto cariño. Puedo imaginarme a Pedro agachado. Puedo imaginarme a Pedro mientras comía avergonzado por lo que había hecho. Su culpabilidad, su incredulidad no lo podía sobrellevar su corazón. Y al leer el texto parece que hubo un silencio forzado durante el desayuno. Sabemos que después de haber negado a Jesús 3 veces, no hubo otra conversación entre Pedro y Jesús, hermano. No había habido otra conversación después de que Pedro había negado a Jesús. Por eso puedo mirar a Pedro preguntándose lo que muchos cristianos se pueden preguntar. ¿Será que el Señor me dará otra oportunidad? ¿Será que el Señor perdonará mi error después de que yo le fallé? Ahora, miren esto, mis hermanos. Después de la comida, es Jesucristo quien inicia la conversación personal con Pedro. Y ahora sí, hermanos, permítanme entrar al mensaje. Estábamos durante el contexto para que ustedes pudiesen entender cómo se sentía Pedro en ese momento y qué era lo que Dios quería mostrarle a Pedro en ese momento. Hermanos, después de la comida, fue el Señor quien inició la conversación personal con Pedro. Y el Señor, mirando su cara cabizbajo, su rostro cabizbajo, su cara agachada, avergonzado, lleno de pena, el Señor mirando su rostro lleno de esa pena que mostraba, le hace una pregunta 3 veces la misma. Le hace la misma pregunta 3 veces. Así que vamos a analizar, hermano, en el corazón del mensaje estas preguntas. Capítulo 21, verso 15 del Evangelio de Juan. Pongan su mirada ahí, hermano. Lucas capítulo 21, verso 15. Cuando hubieron comido, o sea, cuando todo pasó, que estuvo bien ese delicioso desayuno, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta entonces mis corderos. Juan capítulo 21, verso 16 dice: volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas.
Hermano, ¿qué cree usted que esa tercera vez le recordó a Pedro? ¿Qué no le había negado Pedro 3 veces? Yo creo que él se acordó de esas 3 negaciones mientras Jesús era arrestado. Ahora, quiero, hermano, dedicar algo de tiempo para decirle que aparentemente aquí encontramos una conversación muy extraña entre Jesús y Pedro. Jesús le dice, ¿me amas? Pedro le dice, te amo. Por segunda vez le dice, ¿me amas? Pedro le dice, te amo. Por tercera vez este pasaje nos muestra donde dice el Señor, ¿me amas? Pedro le dice, Señor, tú lo sabes que te amo. Ahora, para entender esto, hermanos, es necesario decirle que en nuestro idioma castellano no alcanzaría jamás a expresar lo que en el idioma original trata de decir. Y como muchos sabemos que este pasaje se escribió en griego, no en castellano, por lo tanto la enseñanza aquí, hermano, es más sabrosa, es más rica, más profunda en cuanto a lo que Dios quiere enseñarnos. Porque la palabra, hermano, amor en griego se puede usar en 4 maneras distintas. 4 maneras distintas. En el castellano no. Nosotros conocemos la palabra amor y ya. Pero en griego la palabra amor son diferentes en 4 maneras. Son usadas en 4 diferentes maneras. Primero, hermano, está el amor agape. Este amor agape, hermano, es un amor incondicional, un amor sin limitaciones. Es el amor que proviene de un ser divino. Juan capítulo 3, verso 16 dice, de tal manera amó Dios al mundo. Ese es el amor agape, el que proviene de Dios, el que no tiene límites, el que no tiene condiciones. El segundo amor que utilizan en aquellos tiempos de Pedro y aún en nuestros días está el amor fileo. Este amor, hermano, es lo que uno siente hacia una persona por amistad. Es el amor que uno siente por el aprecio a alguien, el cariño, pero con límites. Es un amor limitado, bajo circunstancias. El tercer amor que también hay, está el amor estorqué. Este es el amor familiar. Es el amor de que es demostrado de un padre hacia sus hijos o viceversa. El amor de padre, de madre. Y al final está el amor eros. Hermano, este amor es el amor pasional, el que se deja llevar por la atracción de alguien. Entonces, hermanos, hay 4 maneras de entender el amor. Por lo tanto, serán 4 maneras de entender de qué trataba el Señor al hacerle la pregunta a Pedro. Con esto en mente, hermano, podremos entender estas preguntas de Jesús a Simón, hijo de Jonás. La primera pregunta de Jesús a Simón es esta: Simón, hijo de Jonás, ¿me agapos? ¿Me amas? Es el amor divino. Así, hermano, cuando estuve analizando esto y mirando esto me llamó, por eso quiero compartirlo con ustedes, no puedo quedarme con ello, es una grande bendición. Pero en la primera pregunta, el Señor le dice a Pedro: ¿me agapos? ¿Me amas? Más que a estos. Pedro le contesta: Señor, ya sabes que yo te fileo, ya sabes que yo te amo. Noten la gran diferencia en la respuesta de Pedro. Otra vez, en la segunda pregunta, le dice el Señor: Simón, hijo de Jonás, ¿me agapos? ¿Me amas? Pedro le contesta: Señor, ya sabes que yo te fileo, te amo. La tercera vez el Señor le pregunta: Simón, hijo de Jonás, ¿me fileas? ¿Me amas? Pedro le contesta: Señor, ya sabes que yo te fileo,
Hermano, quiero hacerlo de una manera tan sencilla y simple para decirle a cada uno de ustedes que la respuesta de Pedro nos indica que el amor que tenía por el Señor era solamente un amor limitado. Cuando el Señor le dice, Pedro, ¿me amas? Pedro le dice, yo te amo. No sé, puedo decirte, Jesús, pero yo tengo un gran aprecio por ti. El Señor quería que contestara eso. El Señor quería que él se diera cuenta en la manera que Dios quería que lo amara. Hermano, a veces no entendemos que amar a Jesús no es simplemente de labios. Amén. Debe de ser por acciones. La Biblia dice, no todo aquel que me dice Señor, Señor, sino todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Alabado sea el Señor. La respuesta de Pedro nos indica que el amor que tenía por él era solamente limitado. Y así, hermano, él no podía ser útil para lo que Dios tenía preparado para él. Es como si fuera solo un seguidor de Facebook. Eso es lo que lo llevó a hacer la mentira, a desobedecer, a caer por amar a Jesús solamente con un amor limitado. Hermano, usted debe amar a Jesús sobre todas las cosas. Amén. Para la gloria de Dios, hermano. Para la gloria de Dios. Pedro debía saber que el Señor no quería ese tipo de amor, sino uno que lo busca sin condiciones, sin importar la circunstancia. En medio de la lucha, yo amo al Señor. En medio de la prueba, yo alabo al Señor. En medio de la situación difícil, yo honraré a mi Señor. Amén. Amén, así es. Honraré a mi Señor. Eso es lo que busca el Señor. La Biblia dice que Él anda buscando adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad. La característica principal de Pedro era que era un hombre temperamental, un hombre corajudo, un hombre apasionado, y eso lo llevó a caer, a fallar, y negó al Señor. Pero cuando Dios le dio otra oportunidad, entonces todo cambió. Fue llamado a seguir a Jesús, se convirtió en un fiel seguidor del Señor y un hombre incondicional y fiel discípulo de Cristo Jesús. Y ahora tenemos esta Biblia con el nombre mencionado de Él. Alabado sea el nombre del Señor. Este es Pedro, hermano. Él puede representar a un hombre como usted o como yo. Quizás, hermano, existan dudas y miedo por errores cometidos. Y si sigues así, terminarás provocando tu alejamiento del Señor. Hermanos, un gran líder aquí cayó aplastado por el miedo, pero no fue hasta que Cristo le dio otra oportunidad. Cristo es el Dios de las oportunidades, hermano. No importa cuántas veces has fallado, no importa cuántas veces has caído, Dios es el Dios de las oportunidades. Hermanos, Pedro se había sentido lejos de los planes de Dios. Mas sin embargo, Jesús le vuelve a hacer un llamado a servirle. El servir en la iglesia requería lealtad. El servir en la iglesia requería fidelidad, un amor grande, el amor que proviene de Dios, porque el llamamiento viene de Dios. Pero ¿cómo Pedro podía servir a Jesús en esa labor tan sagrada si él lo había negado públicamente? ¿Cómo pudiese Pedro ser un gran discípulo, un gran apóstol, si él no hubiese reconocido que había fallado? Hermanos, reconozcamos que fallamos. Pidamos al Señor otra segunda oportunidad.
Pero una vez más Jesús estaba acercándose, hermano, al hombre caído. Estaba rescatando a una persona de las profundidades de la soledad y el olvido. Jesús estaba entregándole ahora una responsabilidad como pastor en la iglesia que él había organizado. A pesar de su fracaso, no se le quitó a Pedro el ministerio de ser pescador de hombres, hermano. Después de que él había negado, después de que se sentía indigno, la Biblia dice que se regresó a pescar a su oficio. Y otra vez el Señor fue por él. ¿Qué tal? Amén. Así ¿Qué es. tal? Así Entonces cuando entendemos estas preguntas, hermano, el Señor le está diciendo a Pedro, reconoce quién eres. Reconoces que no necesito yo que me ames de esa manera. No necesito que tú me digas que me amas si no haces lo que yo te digo. Amén. Así es. Por eso el Señor le dijo a Pedro de esta manera. Dijo, Pedro, a Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Dijo él, te quiero. El Señor no quiere eso, hermano. El Señor no solamente quiere que le pongas un lindo post en Facebook diciendo yo amo al Señor, soy seguidor del Señor. Sea siervo del Señor, hermano. Amén. Ame al Señor. Amén. Predique al Señor. Viva al Señor, hermano, en su vida. Su rostro demandará totalmente que la gloria del Señor sea manifestado en su vida. Amén. Qué lindo es el Señor, hermano. Cuando Dios da una segunda oportunidad, entonces pasan cosas diferentes. El apóstol Pedro, después de esa conversación, después de haber entendido esas tres preguntas, el cual el Señor le hizo reconocer, al final, hermano, en la tercera pregunta, el Señor le dice, ¿me ama? Ya el Pedro ya no le dijo, sí, Señor. Dijo, no, ya no dijo, sí, Señor. Ya nomás le dijo, Señor, tú lo conoces todo. Ya no te puedo engañar. Conoces mi corazón. Ahora estoy aquí. Discúlpame por lo que soy. Estoy rendido delante de ti, reconociendo que el amor que te he brindado es un amor simplemente de amistad. Pero el Señor, hermano, no quiere eso de nosotros. El Señor quiere que le amemos con un amor ágape. Amén. Así Con un es. amor que solamente el Espíritu Santo puede hacernos valorar delante de Dios. Alabado sea el Señor, porque tenemos a un Dios que nos ama, un Dios que no nos deja caer, hermano, un Dios que nos da una oportunidad más para seguir. Espero y usted entienda esto esta mañana, hermano. Espero, hermano, que usted pueda examinar, pueda reflexionar sobre este mensaje. No hay alguna cosa más grande que los hombros de Cristo no pueda resolver. Amén. Así es. Así es. Nuestro Dios es un Dios que da segundas oportunidades. Amén. Quiero concluir, hermanos, este mensaje diciendo, hermano, que a pesar del fracaso de Pedro, el Señor lo usó grandemente. Fue el que se levantó en el día de Pentecostés, hermano, predicando del Señor Jesucristo. Y varias, miles de personas vinieron a los pies del Señor. Uno puede ser usado por el Señor. No importa cuánto has fallado, lo importante es que reconozcas que fallaste y que necesitas otra oportunidad. Amén. Yo quiero que inclinen su rostro ahora y entraré en la conclusión de este mensaje. Mis amados hermanos, el Señor tuvo que impresionar el corazón de Pedro de tal manera que Pedro se rindió a los pies de Jesús. Pedro logró despojarse de su orgullo. Pedro logró despojarse de todo aquello que lo sentía alejado de Dios. Y vino con humildad a entregarse al servicio de su Señor, de su Maestro. Ahora, hermano, que este mensaje sirva para cada uno de nosotros. Que podamos aplicar en nuestra vida que tenemos a un Dios
que extiende su mano cada día para llevarnos al ministerio que Él tiene para nosotros. Que nuestra fe no caiga, que nuestra fe no desmaye. Sigamos adelante, como dijo Pablo. Sigamos adelante la carrera que tenemos. Esforcémonos honrando y glorificando a Dios. Que esta mañana el Señor toque sus vidas. En esta mañana. Bendito Padre Celestial. Señor, qué lindo eres, Padre. Cuando miramos, Señor, lo que está escrito, no nos hace más que saturarnos de su linda presencia. No nos hace más que entender, Padre, que nosotros somos nada sin usted. Que no merecemos nada sin nosotros, sin usted, Señor. Por favor, le pido por cada uno de mis hermanos, mis hermanas, que si usted, Señor, tiene algo que hacer en el corazón de ellos, hágalo de acuerdo a su voluntad, bendito Dios. Bendiga, Señor, este ministerio, bendiga nuestras vidas. Siga bendiciendo todos, Señor, los planes que tenemos. El enemigo no puede contra nosotros, Señor. El enemigo no tiene fuerza alguna, Señor, para detener esta obra. Porque el que está con nosotros es mayor que aquel que está en el mundo. Alabado sea tu nombre. Gracias, Señor, por este mensaje. Llévanos a casa, Señor. Y prepárenos para estar de regreso en esta tarde. Porque usted sí responde, Señor. Gracias le damos por todo. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias, mis hermanos, que el Señor les bendiga. Vamos a ponernos de pie y terminamos ya con la última alabanza y así